Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. Para nuestro programa de hoy hemos preparado 3 reportajes que nos llevarán hasta Argentina, Ecuador y Perú. Veremos cómo Internet y las redes sociales han servido para acercar a los argentinos durante los momentos más difíciles de la pandemia de coronavirus. Luego nos desplazaremos hasta la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, una de las urbes más afectadas por la COVID-19 en Ecuador, y que ahora trabaja para devolver toda la ayuda que recibió cuando su sistema sanitario se vio colapsado por el incremento del número de casos. Finalmente, acompañaremos a médicos venezolanos que luchan en primera línea contra la COVID-19 en hospitales de Perú. Todo un ejemplo de solidaridad y unidad. No se pierdan ninguno de estos 3 reportajes. Comienza América Ahora. El brote pandémico de COVID-19 potencia el uso de Internet y las redes sociales entre la población argentina. Guayaquil devuelve la asistencia recibida durante la lucha contra la COVID-19. Lucha contra la COVID-19, los médicos venezolanos en Perú. Los argentinos son conocidos a nivel regional en Sudamérica por ser muy activos en las redes sociales. No en balde Google eligió Buenos Aires como su sede en América Latina. Esta tendencia paradójicamente podría tener repercusiones negativas en medio de la actual crisis sanitaria global. La demanda de Internet después de que la COVID-19 irrumpió en la Argentina ha aumentado a tales niveles que algunos analistas del sector temen que los servidores de los proveedores locales pronto colapsen. Me preguntaron, ¿cuándo empezaste a ver la luz al final del túnel? La luz la vi el primer día, o sea, ya desde que fui sabía que iba a estar bien, o sea, no lo dudé nunca. Nelson Martínez fue el paciente número 13 de nacionalidad argentina hallado positivo por COVID-19. Me dolían los dientes, todos. Martínez, sin embargo, se considera a sí mismo uno de los afortunados. Me recuperé pronto, los síntomas fueron muy leves para mí, no tuvieron en ningún momento dramatismo, ni falta de aire, ni no puedo respirar, no para nada. América Latina reportó sus primeros casos de COVID-19 en pleno marzo. Ante el colapso de los sistemas médicos de muchos países, particularmente de Europa, Argentina reaccionó rápidamente, declarando uno de los cierres nacionales más estrictos del mundo a partir del día 20 de aquel mes. Por eso, dicté un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia pública en materia sanitaria. El mensaje del gobierno fue claro y conciso. La población debía permanecer en casa. Hasta entonces, Argentina solo había visto las imágenes de ciudades desiertas en las noticias durante semanas, pero tocaba al país vivir en carne propia esa realidad para evitar los estragos del brote pandémico. La mayoría de los argentinos apoyó las medidas restrictivas, abandonando sus domicilios únicamente en caso de urgencia. Se tornó entonces en una tradición salir cada noche a los balcones a aplaudir al personal de salud que batallaba en primera línea. El resto del tiempo, Internet se convirtió en el compañero inseparable de millones. El blog nació como una idea de la familia. Vos lees mucho, ¿por qué no te dedicas ahora a escribir algo? Y yo les expliqué, no, yo no manejo las redes más que de vez en cuando mirar el Facebook o el Instagram, pero perdidas veces no las uso. Yo empecé a redactar todos los días cómo iban mis cosas. En tiempos en los que priman los mensajes instantáneos en plataformas con servicio de microblogueo como Twitter, los blogs al estilo de hace una década han pasado de moda, pero fue esta variante la que permitió a Martínez canalizar sus pensamientos. Soy súper positivo, siempre veo el vaso lleno, siempre voy para adelante, pero bueno, son ya casi 40 días aislados, ¿no? Entonces, bueno, esta posibilidad de comunicarte permanentemente con la familia, hacer videollamadas, charlar con vos y con los medios que te llaman, eso me hizo, ayer lo escribí en el blog, los medios a mí me hicieron mucho más llevadero esto, porque claro, son todas cosas nuevas para mí, son notas nuevas, no conozco nada, entonces como que te genera un montón de cosas y hace que el día pase más rápido. Para quienes padecen de COVID-19, la interacción en las redes sociales supone una suerte de paliativo contra su terrible experiencia y la soledad. Para los sistemas de salud que tratan a los pacientes, la tecnología es, por demás, vital.
Acá se tomó una decisión muy acertada y prematura de hacer una cuarentena obligatoria cuando todavía teníamos entre 3 y 5 muertos. Eso fue muy prematuro y me parece que está siendo muy acertado y los resultados los estamos viendo al día de hoy. El mayor hospital de Buenos Aires fue diseñado por arquitectos del ejército. Los médicos que aquí laboran comentan que sus amplios corredores fueron concebidos para albergar a las víctimas de una catástrofe de grandes dimensiones o un conflicto bélico. La comunidad médica está viviendo un momento de mucho estrés, de mucho temor. Nosotros venimos de un país que habíamos hecho de un ministerio una secretaría, no teníamos ni ministerio de salud. Entonces, la inversión en salud en la Argentina ha quedado postergada durante muchos años. Si bien no tenemos recursos, tratamos que las neuronas y las sinapsis estén bien encendidas para tratar de hacer esto que yo te decía. Lo que tenemos, exprimirlo al máximo y tratar de sacar el mayor rédito posible. Nosotros lo que desarrollamos es un sistema para monitorear en forma remota a los pacientes que se van de alta después de una internación con COVID. Lo que desarrollamos y le proponemos a los pacientes que una vez que se van a la casa, nosotros los contactamos por vía mail y a partir de un link el paciente nos da un informe diario de su salud. La aplicación desarrollada en el hospital por el doctor Fernández Criado y su equipo les permite dar a los pacientes un completo seguimiento, aconsejarles dónde encontrar la atención médica más cercana en caso de que ellos lo requieran y examinar las tendencias que sigue el virus en su propagación. Ahora hay que salir de la cuarentena obligatoria o ir haciéndola más flexible. Ese es el próximo desafío. Yo particularmente, como médico, creo que tenemos que valernos de un montón de herramientas para poder seguir siendo efectivos, y creo que la tecnología es una de ellas. Con un cierre ininterrumpido de 2 semanas, Argentina entera se declaró en cuarentena. Internet se convirtió entonces en una alternativa con la cual innovar ante la imposibilidad de socializar. En las redes, estrellas de la música rock ofrecieron conciertos, conocidos futbolistas compartieron con sus fans rutinas de entrenamiento, sesionaron varios congresos y hasta se votó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. La gente compartía cada vez más su vida online. Con el confinamiento nacional y la paralización de los viajes internacionales, muchos argentinos perdieron su fuente de ingresos, en particular los artistas, como aquellos que enseñan el icónico baile del Río de la Plata. El tango es comunicación, para mí es un lenguaje. Básicamente es un lenguaje. Todos los colegas ya están haciendo clases online. Incluso nosotros, que en este caso Mora las hace porque ya está en el estudio y yo doy feedback vía video. Mora y Adrián son profesores de tango que han enseñado regularmente a turistas que viajan a Buenos Aires desde Norteamérica, Europa y Asia para aprender esta famosa danza. Ahora se han visto forzados a impartir sus lecciones online. Confían, no obstante, en que el tango volverá a bailarse de manera extensiva en la era post-COVID-19, aunque tal vez los bailarines guarden una distancia atípica entre ellos. Me llegó un video de hace unos días sobre gente bailando con máscaras. Lo vi. Me imagino eso. La verdad es que yo creo que en general, sobre todo para el bailarín social, ya no hablando de clientes que están llegando, sino de gente que ya baila, el tango es una parte muy importante. Lo veo muy difícil es un hábito muy difícil de sacar. Es como el mate, son cosas que creo que, bueno, es gravísimo lo que está pasando, pero en tanto y en cuanto haya maneras alternativas de llevar esto con seguridad, yo confío y creo que va a empezar a suceder. Con el estricto cierre de toda Argentina, se prohibió a los adultos la práctica de todo ejercicio al aire libre. Y en las ciudades del país con mayor densidad de población, como la capital Buenos Aires, no se permitió a los niños salir de casa durante más de 6 semanas. Ha sido un gran desafío. No nos gustan mucho las pantallas de los dispositivos electrónicos, por lo que ha sido un desafío desde muchos puntos de vista. Teresa dirige en Buenos Aires una sede de las escuelas Sunrise Montessori, un sistema de enseñanza con un enfoque en la educación infantil que se desliga de los métodos tradicionales.
La manera de explicarlo es fácil si tomamos como ejemplo una semilla, la cual plantas en la tierra de acuerdo con las características del suelo y con agua y expuesta al sol y al viento crecerá. La mente de un niño con menos de 6 años germinará después de un tiempo como lo hace la semilla. Obligada por la adversa coyuntura, la escuela ha debido continuar ofreciendo sus clases para niños pequeños online. No creo que haya sido tan negativo, aunque al principio me resistía a esa idea. Los efectos del prolongado confinamiento en las personas comienzan a notarse. Es muy difícil vivir el día a día sin esa proyección hacia el futuro. Por eso la gente está sintiendo las consecuencias de no saber con certeza cuándo va a recuperar sus vidas, la vida de antes, y si eso va a ocurrir a corto o mediano plazo. Argentina es de los países de habla hispana con más tradición en el uso del psicoanálisis y otras formas de terapia. Daniela Frankenberg ejerce como psicoterapeuta en Buenos Aires desde hace una década. Cada cultura tiene su manera de lidiar con situaciones difíciles, pero definitivamente creo que el hecho de que las terapias en Argentina no sean un tabú es un factor importante, pues se abre la posibilidad de usarlas como herramienta para tratar diferentes padecimientos. Y para quienes ya se encontraban sometidos a dichas terapias, el confinamiento y todas las medidas de distanciamiento social han supuesto un problema difícil de solucionar. Hay un tema complicado que es la privacidad, pues las personas tienen dificultades para encontrar un lugar donde tener una sesión de terapia sin que su pareja o familiares escuchen. Hay personas que van al garaje y se sientan en sus coches para tener la sesión con el terapeuta. Situaciones como esta, en las que no pensamos cotidianamente, surgen en el presente, pero es una práctica que definitivamente funciona y la gente puede continuar con sus terapias a pesar de lo difícil del momento. Algunas personas ciertamente han afrontado dificultades encontrando el tiempo para las conversaciones privadas con sus terapeutas. Sin embargo, el tema de la privacidad se ha convertido en centro de debate público, principalmente porque con el brote pandémico ha surgido la urgencia de rastrear posibles casos positivos a través del uso de aplicaciones. El problema ahí cae puntualmente en la desconfianza a los políticos. Ni siquiera te diría a este gobierno. A los políticos. Me sentiría igual de vulnerable con el gobierno anterior que con el que está. Realmente me parece que los gobiernos no son prolijos con los datos y no respetan los datos de los ciudadanos nunca. Entonces me parece que nuestra discusión de privacidad se basa en la desconfianza de la gente que tenemos que administrarla. Los argentinos han sido una de las poblaciones de internautas más activas de la región. Facebook colocó a Argentina entre los 5 primeros países en el mundo por compartir imágenes con el hashtag Quédate en casa. Especialistas en tecnología de la información como Julio López afirman que América Latina como región es particularmente activa en el uso de Internet. En Latinoamérica pasan cosas a cada minuto, cada hora. Entonces los latinos no pueden desconectarse de la realidad que están viviendo. El latinoamericano necesita estar conectado al real time más que nadie, y eso se ve en la utilización de las redes sociales, en donde están también más conectados. Aunque gran parte de nuestras vidas se refleja hoy en las plataformas online, muchos opinan que una vez rebasada la COVID-19 tendrá lugar una reacción inversamente proporcional a la actual y la gente se distanciará de las pantallas de sus dispositivos electrónicos. Me parece que va a haber un tema con sobredimensionar lo virtual. Yo creo que vamos a parar con esta locura de lo virtual porque nos vamos a necesitar reconectar, urgente. Guayaquil, el principal centro económico y de recursos culturales de Ecuador, ha sido una de las zonas más azotadas por la COVID-19 del país.
En marzo y abril, la urbe hacía frente a uno de los peores brotes de la región y conforme su sistema sanitario empezaba a colapsar, cientos de donaciones llegaron a la ciudad. Guayaquil ha sido capaz de superar la crisis y ahora devuelve la ayuda recibida. Las imágenes de Guayaquil en los inicios de la crisis sanitaria que azota el planeta impactaron todos los rincones del mundo. La pandemia de COVID-19 golpeó tan fuerte la segunda ciudad más grande de Ecuador que en cuestión de días el sistema local de sanidad colapsó. En Guayaquil sufrimos uno de los peores brotes de coronavirus del mundo. El número de pacientes con enfermedades respiratorias aumentó unas 20 veces. La tasa de mortalidad fue 10 veces superior a nuestra media. Guayaquil es una cálida y húmeda urbe portuaria a orillas del Pacífico. Es la capital de la provincia de Guayas, donde el número de decesos contabilizados solo en el mes de abril fue muy superior a la suma total de fallecidos durante los 6 primeros meses de 2019. Mucha gente no alcanzaba ni siquiera a llegar a los hospitales, muchos morían o en el trayecto o algunos directamente en sus hogares y había que reaccionar, había que ayudar. Dicha reacción llegó en forma de asistencia remitida por organizaciones civiles. Las tiendas al por menor recaudaron fondos para enviar comida y suministros al tiempo que los bancos realizaron donaciones de dinero. Toda esa ayuda se envió a ONGs que colaboran con las autoridades locales con un objetivo principal: brindar alimento a los más desfavorecidos para garantizar que permanecieran en su casa durante el periodo de confinamiento. Y me parece que ese es el único camino, la solidaridad, la perseverancia, el poder trabajar en función del objetivo común. Wilson Merino vive en la capital ecuatoriana, Quito, y está al frente de una organización que educa a niños que padecen cáncer. Durante la pandemia se ha entregado en cuerpo y alma a ayudar a las familias necesitadas. Gran parte de su esfuerzo estuvo destinado a percibir alimentos y suministros que envió a los hogares de Guayaquil. Y para ello creamos una plataforma de voluntariado virtual que ha permitido que miles de jóvenes se inscriban y participan de manera remota en solucionar problemas habituales en los hogares de los ecuatorianos. En el Ecuador, sin duda alguna, los más afectados han sido nuestros hermanos guayaquileños. Y es por eso que decidimos articularnos rápidamente y enviamos 10 toneladas de ayuda humanitaria de alimentos para las familias más pobres. Bancos y multinacionales también se han asociado con los doctores. Eduardo Ordocia es un médico que ha estado trabajando en primera línea contra el brote pandémico. Es también el creador de la organización Salvar Vidas, una fundación que ha recaudado más de 9 millones de dólares para financiar suministros médicos. Gracias a esos recursos, hasta el momento, Salvar Vidas ha comprado 5.000 ventiladores mecánicos y 1.000 respiradores para las unidades de cuidados intensivos que se utilizarán en los hospitales de todo Ecuador. Contamos ya con aproximadamente 20 doctores y médicos voluntarios de las ciudades vecinas hicieron las maletas y se desplazaron hasta la perla del Pacífico. Durante semanas acamparon en el estadio de fútbol Barcelona Sporting Club. La pandemia del COVID o coronavirus ha golpeado de manera muy dura diferentes partes del mundo. Los deportes también han jugado un papel importante en la contención del virus en Guayaquil. El concejal municipal, Andrés Kuchmer, es además un conocido locutor deportivo. Con el fin de recaudar fondos de ayuda para la ciudad, creó una plataforma en línea y para promocionarla contactó con estrellas del mundo de la música y el fútbol de América Latina y España. ¿Cómo puedes ayudar? La ciudad, desde ya, te da las gracias. Unidos por Guayaquil es una iniciativa totalmente ciudadana, que lo único que hace es transformarse en un vehículo de ayuda, en donde te encuentres, en cualquier parte del mundo, de poder entregar tu aporte económico que se transforma directamente en alimentos de primera necesidad para formar kits alimenticios humanitarios familiares que son entregados por una única vía, que es la vía municipal.
Hemos recibido una gran cantidad de donaciones por parte del sector privado, de las ONG y de los gobiernos locales. Ha sido de gran ayuda, especialmente ante la ardua tarea que teníamos de entregar comida a aquellos que no podían ir a trabajar y que durante el periodo de confinamiento no recibían ningún tipo de remuneración. El vicepresidente Sone Holzner fue el encargado de la gestión de la epidemia de COVID-19 en Guayaquil. Una vez pasó la tormenta en la ciudad, anunció que cesaba de su puesto en el gobierno. Con esa ayuda llevamos comida a las mesas de más de 2 millones de hogares. Se trata de familias que viven por debajo del umbral de la pobreza y que no estaban recibiendo ingresos durante el confinamiento. Fue de gran ayuda en la lucha contra el coronavirus. La ciudad y el Ministerio de Salud recibieron cientos de respiradores, medicamentos, así como otros suministros. Una vez que la situación estuvo controlada, fue momento de devolver toda esa ayuda. Guayaquil envió un equipo de doctores y donó gran parte de sus reservas a los hospitales de Quito, que se vieron gravemente azotados por la COVID-19 semanas después de que Guayaquil hiciese frente al periodo más difícil de la crisis sanitaria. La inmigrante venezolana Felimar Luque ha vendido arevas en las calles de Lima durante más de un año. Ahora lucha contra la COVID-19 en primera línea médica gracias a una ley de emergencia que permite a médicos extranjeros trabajar en el sistema sanitario del país. Felimar Luque soñaba con ser médica desde que pisó por primera vez un hospital cuando era una niña. Tras 11 años de estudios, consiguió su objetivo y trabajó como ginecóloga en los mejores hospitales públicos y privados de Venezuela. Pero cuando emigró a Perú, temió no poder volver a enfundarse la bata blanca. Tuvo que trabajar en lo que pudo para sobrevivir. Antes me levantaba muy temprano a hacer las arepas junto con mi hermana. Luego ir a la farmacia, llegar tarde y todos los días la misma rutina, un poco agotador, ¿ok? Y aparte la parte emocional, estás lejos de tu familia, con otro empleo, trabajando algo que no es tu ámbito, pero que necesitas hacerlo. Y hoy día, bueno, ya tengo un horario establecido, ya sabemos que ya tengo guardias, yo hago guardia de 24 horas acá en el hospital. Y es un poco más tranquilo porque ya sabes lo que vas a hacer, es tu trabajo como tal y no me afecta, incluso el horario de trabajo no me afecta porque es lo que hago. Fue una dura transición pasar de atender partos en Caracas, la capital venezolana, a vender tortitas de maíz, conocidas como arepas, en las calles de Lima. Sin embargo, la emergencia médica desencadenada por la pandemia global de COVID-19 le brindó una oportunidad única. Sí, llegó la pandemia y en el lugar donde estaba trabajando en ese momento cerraron sus puertas, me quedé desempleada totalmente y a empezar otra vez a buscar. Fue un poquito difícil, no te daban empleo porque todo estaba cerrado. Inició la apertura para postulaciones por el salud a personal sin ser un colegiado, pero sin ser un como tal, y allí fue donde postulamos la mayoría de nosotros y efectivamente me llamaron para la entrevista acá en el hospital con el personal de recursos humanos y contrataron toda la documentación que estuviera en regla y así me contrataron. Ahora la doctora Luque se dedica a salvar vidas en uno de los mayores hospitales públicos de Lima tratando la COVID-19. Para mí, bueno, un orgullo total porque es para lo que me formé y lo que anhelo siempre es trabajar lo que me gusta. Y obviamente mis otros trabajos nunca había ejercido, siempre en Venezuela me gradué de médico y empecé a ejercer como médico y toda mi vida había trabajado como médico. Volver a ejercer es una oportunidad, satisfacción personal, alegría. En el hospital Rebagliati, la doctora Luque atiende hasta 200 pacientes con la enfermedad viral. Cada uno de estos pacientes recibe tratamiento a medida que surgen los síntomas.
no es la primera vez que trabaja durante una epidemia. Tuve la experiencia de trabajar como con el H1N1, la influenza. En ese momento estaba recién graduada de médico, pero en ese momento mi país todavía estaba bien y se contaba con toda la protección adecuada. No hubo ningún problema. Personalmente trabajé, me enfrenté a esa epidemia, porque en ese momento era una epidemia, y logramos salir sin ningún problema la mayoría de los médicos. De hecho, no hubo fallecidos en ese momento. Ahora, como tal, es una pandemia, es algo más diferente. Hay que tener muchísimo cuidado y protección. Pero, como lo menciono, es nuestra profesión y debemos cumplirla como tal. A mí me gusta, yo sé que es un riesgo, pero para eso nos formamos, para ayudar al paciente. Perú permitió la contratación de médicos extranjeros, incluida la de aquellos que no han terminado su proceso de acreditación. Es una medida que también han adoptado otras naciones como Chile, México y España. Perú es el tercer país latinoamericano más golpeado por la pandemia tras Brasil y México, según las cifras oficiales. La presidenta del Servicio Estatal de Seguridad Social de Perú cree que la pandemia fue el momento adecuado para reducir la burocracia y permitir la entrada de médicos extranjeros en el sistema. También considerar a médicos de otras nacionalidades, como por ejemplo los médicos venezolanos, que es el caso del médico que nos acompaña ahora, y que para nosotros es muy importante porque eso nos permite ir cerrando brechas, y eso se hace ahora también mucho más visible en tiempos de pandemia, ¿no? Quizás en tiempos normales uno, digamos, no logra conseguir el recurso humano porque hay unas ciertas restricciones que no puede superar, ¿no? No nos autorizan a contratar plazas. Pero en este caso ha sido, digamos, esta crisis nos ha dado la oportunidad de hermanar países. Molinelli explicó que la doctora Luque es uno de los 60 médicos venezolanos que están subsanando las carencias del precario sistema sanitario de Perú. Muchos de ellos se desplazaron a hospitales ubicados fuera de la capital, donde se necesitan desesperadamente facultativos. Una ONG que apoya a los venezolanos en Perú afirma que podría haber hasta 4.000 médicos y más de 1.000 enfermeras que podrían contribuir a erradicar la pandemia. Para la doctora Luque, la satisfacción de ser de ayuda en Perú contrasta con su sentimiento de tristeza por la situación sanitaria en su país. A nivel profesional como tal, fue que me afectó el hecho de ir al hospital y no poder atender al paciente como debe ser por el tema de que no abastece el gobierno los hospitales como tal. Un poquito de frustración como tal, tiene las manos atadas. Okay, el personal médico siempre estuvo, las enfermeras siempre estamos allí dando la cara a los pacientes, porque somos nosotros quien damos la cara, quien tenemos que referir a un paciente por no contar con las condiciones, y eso obviamente te afecta, porque tú lo que quieres es atender al paciente, ayudar al paciente y que se resuelva su problema. Tras 11 años de estudios médicos y 4 años de experiencia profesional en Venezuela, la doctora Luque conoce de primera mano lo duro que puede ser el desempleo en Perú. Luque anima a sus compatriotas venezolanos a no rendirse. Constancia y perseverancia. Siempre pensar positivo, que si se logran las cosas con constancia, con perseverancia, pensando siempre en positivo y obviamente buscando esa oportunidad. Porque si no me postulo, no logro obtener el empleo. Oficialmente la doctora Luque solo ha sido contratada hasta que se erradique la pandemia. Conserva la esperanza, sin embargo, de que una vez que termine esta pesadilla, pueda continuar ejerciendo su profesión en Perú y un día retomar su especialidad, traer bebés al mundo. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Weixin. Gracias por su sintonía. Les invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Soy Wang Xiaochuan Beijing. Nos vemos en la próxima edición.